¿Qué tal amigos de Misterio Infinito Perú? Los saluda como siempre su amigo Fernando Chapi y en esta ocasión tengo la grata compañía desde España del investigador Pablo Novoa. Ustedes muy probablemente hayan visto un anterior video en el cual mostré parte de la conferencia que él dio hace ya algún tiempo en el local de la Gran Fraternidad Universal de aquí del distrito de Miraflores, en el cual presentó un libro con una teoría novedosa y prácticamente irrefutable, ¿no? Su postulado era que habían habido contactos precolombinos entre las Islas Canarias y los aborígenes taínos, bueno, arahuacos, de la zona del Mar Caribe. Pero muy aparte de eso, él es especialista en todo el tema de lo que son petroglifos. Ha recorrido muchos países del mundo y ha llegado a interesantes conclusiones, como por ejemplo la existencia de una especie de alfabeto universal con unas características en las cuales yo no ahondaré porque es él quien es el protagonista de esta entrevista. Así que, sin más, señor Pablo, todo suyo, usted puede Bueno, explicar. gracias Fernando por invitarme a tu programa y también pues saludar a todos mis seguidores, que tengo bastantes aquí en Perú, y os diré que estaré dando conferencias probablemente aquí en Lima. No tengo fecha, que estaré en Huánuco el 20, 21 y 22, ahí daré también 1 o 2 conferencias. En Trujillo estaré también el 24-25 dando conferencias, y también estaré por Puno y también probablemente de una conferencia por allá sobre mis trabajos alrededor de 44 países del mundo, en su mayoría, muchos de ellos en relación arqueológica. Y bueno, como dice aquí el amigo Fernando, me estoy encontrando en numerosos países del mundo de diferentes latitudes, como puede ser desde Alaska, en un sitio donde solo se accede en hidroavión, como en Perú, aquí en Cheta, o como en Cuelac, que también aparecen en sus grabados, o como en San Agustín, en Colombia, o como en el Atlas, en África, en Marruecos, en diversas partes de España, las Islas Canarias, la isla de Malta, la isla de Cerdeña, etcétera, etcétera, etcétera. Estos grabados aparecen en todo el mundo y para mí es producto de una civilización global. Y pudiera ser un tipo de alfabeto que desconocemos su origen, pero que probablemente está relacionado con una alta cultura que se desarrolló hace 7, 8, 10 mil años, y que también pudo haber sido influencia, como está hoy bastante reconocido, el probable contacto con culturas extraterrestres. Hace 3 años presenté yo en Lima, no lo presenté yo, simplemente lo di a conocer en una charla en el Instituto Cultural de la Universidad Ricardo Palma, en Miraflores. Di a conocer el libro publicado por la NASA, hecho por 18 investigadores de 3 países, de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y de reconocidas universidades como en la Sorbona en París y otras universidades, donde llegan a la conclusión en esa publicación hecha por la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA, es decir, que no es nadie inventado, y llegan a la conclusión que probablemente en el pasado el arte rupestre fue uno de los sistemas de comunicación de los habitantes de nuestro planeta con civilizaciones extraterrestres. Ese sistema, que yo creo que es una escritura de tipo civilización global, y que no solamente en la escritura son grabados lineales, que aquí los encontramos en Perú, en Cheta, en la provincia de Lima, los encontramos en países como en San Agustín, en Colombia, en la cultura, en la estatuaria, los encontramos en Bolivia también, los encontramos en Colombia, en el viaje que hice el año pasado en Ecuador, en la zona de las provincias de Cuenca y Loja, también encontré sobre que los desconocían allá. Por cierto, iba acompañado de un gran investigador de Ecuador, y César Aguirre, y se quedó asombrado cuando le mostré en zona donde había petroglifos grabados lineales, y nos dimos cuenta que era como una especie de escritura. Él manifestó lo mismo que yo.
Y entonces, pues bueno, eso está relacionado también con otro tipo de cuestiones arqueológicas que aparecen en muchas partes del mundo, China, la India, en España, en las Islas Canarias, en la isla de Malta, en la isla de Cerdeña, en Alemania, en Estados Unidos, cuando no se conocía, que son una especie de rodadas, pero marcadas sobre roca y parecen como vitrificadas. Algo parecido hay en Cuzco, pero dicen que son naturales en Sasaguamán, un sitio que le dicen el Resbaladero. Sí. Sí, que yo no lo conozco personalmente, lo veré dentro de unos días y daré mi opinión al respecto. Y bueno, entonces nos llamamos a conclusión que eso no son rodadas de caballos, de carretas de caballos ni de bueyes, porque son muy profundas y muy anchas. Y además han excavado paredes de piedra, en piedra tallada, donde hay marcas como si fuera una especie de máquinas que avanzaran y que fueran de una cultura que desconocemos su origen. Y en muchas de esas partes encontramos también estos grabados lineales que encontramos aquí en Perú, en Cheta, como le había dicho, que son una especie de rayas y huequitos que pudieran ser un sistema de alfabeto muy antiguo. Y estoy en eso en estos momentos. La isla de Malta son muy conocidas, han salido muchas publicaciones, las famosas rodadas de la isla de Malta, que curiosamente se meten por el mar varios kilómetros adentro, es decir, que cuando fueron hechas el cambio climático tuvo que ser hace miles de años porque había crecido el mar en la zona y algunas se encuentran a varios metros de profundidad, esas marcas. Y también las encontramos en Malta, donde llegan a abismos que caen en picado 50-100 metros hacia el mar y terminan las rodadas allí. Esas mismas rodadas las encontramos en la India, en rocas que va en forma muy parecida a lo del resbaladero ese de ahí, de Sasaguamán, que van por rocas sin seguir en zona recta. Y bueno, en Turquía, en grandes civilizaciones que aparecen también. No, los arqueólogos no han podido... Pasan de eso porque no encuentran una relación arqueológica o artefactos o algo que los relacione con esa cultura. Luego tenemos el caso de Castellar de la Meca en España, Tiermes, o el caso de la provincia de Cuenca, en lo que le llaman en España la Alcarria conquense. Y también aparecen en las Islas Canarias en grandes cantidades, en la isla de Tenerife, en la isla de La Gomera, en la isla de Gran Canaria, y estuve yo también en la isla de Cerdeña, donde hay un equipo de investigación que estoy trabajando con ellos, italianos, y ha publicado un libro recientemente, por cierto, sobre eso, y también aparecen en esa isla gran cantidad de esos grabados relacionados con unas especies de construcciones de piedra altas como fortalezas, y que tampoco se desconoce es decir, que se desconoce qué pueblo hizo ese tipo de construcciones. Digamos que no hay una cronología oficial. No hay una cronología oficial. Se manejan, procuran, como siempre, achacarlo a cultura. Por ejemplo, aquí en Perú, hace años, yo no tanto porque hay mala información, a todo lo que había por el ruinas seguro que se le daba el nombre de incas. No, esas son incaicas. En Galicia tenemos el mismo problema, todo es celta. Cuando algún dolmen o una construcción celta, cuando los celtas llegaron el 500 a.C. y estas construcciones de que hablamos son de 2.000-3.000 años antes. Entonces se tiende todo en España, todo lo que aparece que no hay explicación se le dice que es íbero. Sí, eso sí lo he escuchado. Entonces estamos cayendo en un reduccionismo. Claro, porque pasa que muchos de esos lugares son, como ha pasado con los sitios arqueológicos muy antiguos, que se han construido iglesias, capillas y eso, porque son sitios que según va la cultura, la religión, eso, pues se va construyendo encima de ellos. Que es lo que pasa, por ejemplo, el mismo Cuelac, donde vemos el mismo proceso que tenemos en España con los castros de 2.500 años, vemos el proceso que eran viviendas redondas, vemos un proceso de romanización con viviendas cuadradas. Y nos encontramos aquí en Cuela el mismo fenómeno, la vivienda redonda de Cuela, que la cultura de Chachapoyas es un verdadero misterio. Poco se sabe de ella y de su origen. Y encontramos la cuestión incaica influenciada también en Cuela, donde encontramos también viviendas cuadradas relacionadas con las culturas incaicas, como lo vemos en Machu Picchu y en otros lados.
Sí, no, Es porque decir, sobre que todo con Chachapoyas, con la cultura de Chachapoyas, claro, la arqueología oficial lo que dice es que es bastante tardía, ¿no? O sea, es probablemente del siglo XV, XIV, o sea, en caso esa cronología fuera acertada, quiere decir que, bueno, para que hayan esta misma evolución de la arquitectura aquí que en otras partes del mundo, querría decir que ha habido una especie de contacto interoceánico, incluso hasta esos siglos, sí, prácticamente hasta la efectivamente. entrada de que Colón llegase aquí No, oficialmente, no, es ¿no? que yo lo he visto, yo he recorrido el sudeste asiático, precisamente Tailandia, y tuve la suerte de cuando me hice mi viaje a Tailandia, de un amigo de unos amigos colombianos, arqueólogos que estuvieron en Portugal, que conocían a un arqueólogo tailandés que estuvo también allí en Portugal haciendo una maestría de arte rupestre en la ciudad de Tomar. Y gracias a él me recibió allá en Tailandia, yo en excursión, pero abandoné mis viajes y prefería que me acompañarlo a él y le dije que me llevara a sitios que donde no va el turista, que va... Y entonces me llevó a un museíto allí de Tailandia, que no, de Bangkok, de la capital, que no va casi nadie. Ujú. Y cuando llego allá y veo las primeras vitrinas, casi que me da algo y que me caigo. Cuando es que me pincha en ese momento y no reacciona. En las vitrinas veo una cantidad de piezas arqueológicas de distinta manufactura y de distinto uso. Y el 90% de esas piezas arqueológicas me las he encontrado yo en los llanos de Venezuela de la cultura arawak, que también es un misterio esa cultura. Sabemos que recorrió toda América, porque yo estoy haciendo un estudio de los petroglifos desde Bolivia hasta... Ya en este momento estoy llegando ya a Nicaragua, y Ujú. donde encontramos los mismos petroglifos, con la misma influencia, que tampoco se sabe quiénes lo hicieron, pero que para mí son de carácter arawak, porque en Venezuela los tenemos también, es decir, los tenemos en Bolivia, los tenemos en Ecuador, los tenemos en Colombia, los tenemos en Venezuela, los tenemos en Panamá, los tenemos en Nicaragua e incluso llegan hasta los Estados Unidos. Wow. Entonces, ¿qué cultura? Que se extendió más que los incas, no desconocemos. Solo hay dos investigadores suecos que en la década del 50 estudiaron eso y que no sé si hicieron alguna publicación en Suecia. Yo sí he estudiado eso, tengo un libro para publicar que va a tratar sobre la cultura arawak a través de América. No tenían tanta importancia con la cultura incaica, que también fue la que más se extendió en América, Ujú. porque no hay ese tipo de construcciones, simplemente construían montículos de tierra, calzadas, incluso llegaron a cambiar uno de los ríos más importantes de América, cambiaron su curso, como era el río Casiquiari, en las selvas de Colombia. Es decir, que eran una cultura y a la vez también grababan petroglifos. Y esa es la cuestión, que tenemos un desconocimiento. La arqueología hoy está en pañales todavía. Sí. Estamos encontrando el origen del hombre, otra cosa. Que tenemos el origen del hombre, que en América hasta todavía, algunos arqueólogos ni lo aceptan, que el hombre en América tiene 12.500 años. Una tremenda barbaridad. Y yo se lo echo en la cara a los arqueólogos conservadores. ¿Cómo va a decir que el hombre en América tiene 12.500 años cuando aparecen herramientas en 3 sitios de Estados Unidos? Clovis, Un sitio de... No, es que la Clovis sería la antigua, por eso la Clovis es la de 12.500. Pero es que están encontrando en herramientas desde hace 25 años en sitio Calico, California, en Plasco, no sé qué, ahora no me acuerdo el nombre, un nombre indígena de México. Y tengo un amigo arqueólogo, Jim Foster, que está en Wisconsin encontrando las mismas herramientas que tienen una antigüedad de hasta 400.000 años. Sí, Lo curioso, Fernando, es que tenemos que pinturas rupestres en la Agua Santa, Brasil, que tienen 41.000 años. Entonces, ¿de dónde van esos 12.500? Tenemos pinturas tenemos sitios en Chile, que es Cabo Verde, Punta Verde, no me acuerdo el nombre, que tiene Monteverde, tiene creo que 18.000 años. Entonces, es que no, de la influencia americana hacia la cultura Clovis como la más antigua, 12.500 años me parece caer en un ridículo total. Ha habido una maquinación, porque los arqueólogos que están en sitio Calico, California, que son arqueólogos serios y todos, están siendo boicoteados. Dicen que no son herramientas, que son naturales, cuando hay más de 15.000 piezas. ¿Y cuál sería? Y que yo conozco un poco el paleolítico, Claro. porque es también ahora una de mis especialidades, y ver y decir que eso no está trabajado por el hombre es para darle con él en la cabeza al arqueólogo, eso que defienda que no son.
Claro. Aparte de eso, había la teoría de Ameghino, el que fue director del Museo de Buenos Aires. Sobre el Homo pampeano. Sí, y que él defendía la autotomía del hombre americano. Claro, sí, y no era descabellado pensar eso. Es que yo me encontré con una foto del año 1927. Ya tenía una noticia del siglo XVIII de un Homo erectus o un mono ya erectus encontrado muy alto, encontrado en las selvas de Venezuela y que había sido llevado enjaulado a Europa y después nunca más se mostró a la nobleza, pero no se supo, se debió morir de pena o que no sé, murió, no se supo, no se pudo, yo no he podido seguirla, pero en 1928 un investigador suizo, especialista zoólogo, se encontró en las selvas de Venezuela con otro similar y logró fotografiarlo, y la fotografía existe, sí. La fotografía existe, entonces eso demuestra que si hubo el Homo erectus, si nos basamos en la teoría darwiniana, porque yo tampoco estoy muy de acuerdo con ella. Sí. Yo, para mí, que el hombre erectus fue intervenido, no sé por quién, Dios, extraterrestre, no sé quién, que lo transformó en Homo sapiens y aquí viene la civilización actual. Pero hay un vacío en el estudio del pasado del hombre que no nos lleva, que nos confunde, que no. Ahora se está manejando la teoría que los Homo sapiens convivieron con los Homo sapiens, está cobrando mucha hace 100, 200 mil años. Pero bueno, ¿qué está demostrando eso? Que estamos en pañales en el estudio de la arqueología. Es como nuestro cerebro, que apenas el 1% de nuestro cerebro ha desarrollado su capacidad. Igualmente en la arqueología, ciudades marinas que aparecen por todo el mundo, Japón, Caribe, y las Canarias, Cuba, en el Océano Índico, en el Pacífico. Todo ese sinnúmero de culturas que aparecen en las islas allá en Tasmania. Por cierto, que hablaba de las rodadas esas sobre piedra. Hay una isla en el Pacífico que no está habitada y han logrado fotografiar todo, que la isla está llena toda de rodadas artificiales, de carromatos, eso, de miles de años. ¿Y no hay ningún resto arqueológico asociado a eso? Solamente son No, es que no está explorada, fue fotografías que se tomaron. Aéreas. Y no se ha explotado. Y bueno, yo precisamente viví en Garcinarro, en Cuenca, en España, en Castellar de la Meca, en Valencia, que han excavado toda una montaña con 9 kilómetros de rodadas sobre piedra y excavados de 4 metros de piedra talladas como un canal para que los vehículos, pudiendo haber sacado los vehículos por otro lado sin necesidad. ¿Por qué hicieron eso? Aparte de eso, Castellar de la Meca, hay como 50 depósitos excavados en piedra viva. El más grande tiene 24 metros de largo, 4 de profundidad por 8 de ancho, es decir, que debe llevar un montón de millones de litros de líquido, digo porque no sé si fue algo otra cosa. Pero ¿para qué eran? Eso, en el alto de una montaña, que no hay arrastre, no hay nacientes de arroyos ni nada. ¿Qué hacían ahí esos depósitos y para qué y quién los hizo? Y que eso a la vez estén comunicadas con esas rodadas que atraviesan montañas talladas en piedra, con marcas de las rodadas de hasta 40 centímetros de ancho por 30-40 de profundidad. En los lados la piedra talladas con huecos y en el medio de las rodadas unos huecos rectangulares. ¿Para qué eso? Eso no podían ser carros de caballo, ni bestias, ni nada. Eran máquinas. Es decir, que tuvimos unas culturas con un avance probablemente. Otra cosa, muchos petrolíferos. Yo estoy manejando creo que vais vosotros a oír la primicia porque no todavía no la he querido tirar en España porque me van a meter un manicomio y prefiero pero bueno. Yo creo que muchos de los petrolíferos fueron hechos con una especie de láser o que no fueron hechos con piedra o con un sistema de calentamiento a la piedra, porque encontramos petrolíferos, por ejemplo, en Galicia, circulares de más de 4 metros de ancho, con 20 y pico círculos concéntricos, en roca de granito, que es muy dura, y no hay un error ni un estallido de la piedra en ningún lado. Es decir, cientos de metros que tuvieron que tallar para hacer eso y con una separación de milímetros entre un surco y otro.
Y son perfectas y no hay marca de herramienta. No hay marca para mí no hay marca de herramienta, y además están muy polidos. Porque también los círculos concéntricos es otra de las figuras que está alrededor del mundo, ¿no? Aquí en Perú, en los lugares que he visitado, hay círculos concéntricos por todas partes, no solo en petroglifos, sino sí, también en el arte rupestre e incluso en Chilca, en un sitio precerámico llamado La Palapa, que he visitado bastante, sí. que es en un cerro. Hay círculos concéntricos hechos con piedras, con una piedra en el centro, como si fuera lo que le llaman una Sí, huanca, una piedra efectivamente, Fernando. Yo en Galicia, donde vivo, es quizás la región, una de las regiones del mundo donde existen más grabados circulares y más enormes. Es decir, tenemos esos de 4 metros y pico, son los más grandes del mundo que se han ubicado. Y hay uno de 3,70 que está en perfecto estado de conservación, que son 20 y pico círculos concéntricos. Y desde su punto de vista, y después encontramos el fenómeno de aquí, de la escultura incaica, las piedras vitrificadas. Sí. Solo eso se puede lograr con mucha calor. ¿Con qué aparato que eso podían calentar esas piedras para lograr ese estado de vitrificación que lo encontramos allá en varios lugares de Cuzco? No solo en Cuzco, en muchas partes del mundo. En rodadas hemos encontrado rodadas vitrificadas en Castilla de la Meca y todo. Y hay fotos aéreas que tomas y ves como si fuera una estación de ferrocarril. 10 o 12 rodadas distintas que se van para distintas direcciones, sobre piedra. Entonces, ¿quién hizo eso? Aquí en Perú, no sé si usted sabe que, de hecho lo debe saber, hay una leyenda que se repite en distintas partes del Perú sobre que los antiguos tenían la posibilidad de ablandar la roca y moldearla utilizando una mezcla de plantas que... Sí, esa es una teoría que cobra también mucha fuerza, la teoría de las plantas. Yo dudo que con las plantas se pudiera hacer ese tipo. Tenían que recopilar muchas plantas, es algo que se dedicaran a sembrarlas, que pudiera haber eso y que lograran con eso. Pero veo más una aplicación o de calor o de una especie de láser. De láser, sí. Algo hay. Y entonces, bueno, y eso si nos montamos en este tipo de arqueología, grabado rupestre, rodada, si después nos lanzamos ya a construcción de pirámides, a sitios astronómicos como hay en Egipto, en la cultura maya. Yo, por ejemplo, me quedé asombrado en Tailandia, también visitando el Museo Nacional de Tailandia, el parecido de la cultura maya con las culturas asiáticas. Es verdaderamente bestial, es tremendamente muy parecidos. Para mí hubo influencia, ¿sabes? No sé de quién por si nos basamos en base a la cronología, casi coincide la cronología de las culturas, algunas culturas asiáticas de Tailandia, de Vietnam, creo con las de Centroamérica, yo las conozco todo. Hay después otro fenómeno, otro también que es un sitio poco conocido, que lo invito a conocer en el lago Nicaragua, en Nicaragua. Ometepe. La isla de Ometepe y la isla de los Muertos y la isla... Hay tres islas. La isla de Ometepe, bueno, ahí es fascinante los petroglifos que hay ahí. Y en la isla de los Muertos hay también unos grabados impresionantes y hay también unas estatuas extraordinarias. Está todo lleno de estatuas que parecieran como distintas razas. Eso también lo hemos encontrado en una cueva en el sur de España, se han encontrado bustos como de razas distintas, como de raza de todo el planeta. Y a veces, bueno, aparecen cosas raras que probablemente tengan que ver con lo de la momia de Nazca, o si hubo o no hubo una cultura una especie de raza reptiloide, como nos está demostrando los últimos informes que tenemos de hace una semana de los investigadores y biólogos. Parece que los huevos que se encuentran dentro de la momia María están gestantes y tienen los... Material biológico. Sí, dentro. Sí. Entonces, pues bueno. También voy a dar otra noticia también impactante, pero voy a dejar con la interrogante, porque no puedo dar datos. Claro. No puedo dar datos, que es el implante que tiene la momia María. Sabéis que tiene un implante, claro, probablemente metálico. Lo curioso, y esta es la noticia, pero no ahondaré mucho porque no puedo, de verdad que no puedo, si no daba la noticia al mundo. Estoy esperando tener... La persona es amiga mía, es un híbrido terrestre, una mujer de 60 y pico años, no puedo dar la nacionalidad todavía,
que tiene un implante igual a la momia María y fue aducida varias veces. O sea, es una persona que es mitad Homo sapiens, mitad un ser humano. Explico. Sus padres no podían tener hijos, su madre fue aducida y ahí nació ella. Y ella fue aducida varias veces, le aplicaron unos aparatos en las piernas, unos como lo de la momia María, y el que tiene en el pecho, en la misma altura que lo tiene la momia María, y ella se le pone en el pecho un celular, una joya, una piedra preciosa y las atrae como si fuera un imán, se las llevan. Esa es la noticia, no puedo indicar ni nombre ni país. Tengo fotos y tengo filmaciones porque la persona es íntima mía, gocé de gran confianza de ella. Hubo unas pruebas ahí, le vinieron a hacer pruebas de un famoso psiquiatra estadounidense que murió atropellado el día anterior, que iba a presentar en Londres los 24 casos más impactantes de abducción del mundo. Y el día anterior fue atropellado, el Populis dice que fue que lo mataron. Sí, es lo que suele pasar tantas veces. Esas y entonces yo no tengo más información. Ella tenía una ayudanta que era una psicóloga brasileña y ellos atendieron a esta persona, amiga mía, que tiene el implante. Esa persona causa fenómenos paranormales. En su casa ha quemado luces, un televisor, una licuadora, varios aparatos. Y en la prueba que vino a hacer el psiquiatra ese famoso angloamericano y su ayudanta delante de autoridades de una universidad muy reconocida en la Facultad de Medicina de su país, ella se puso tan nerviosa porque no había tenido entrevistas y hizo levitar todos los objetos que estaban encima de la mesa donde estaban haciendo las pruebas, delante de autoridades universitarias y delante de varios científicos. Sus acallados, a todo yo, gracias a Dios tengo, pero no puedo dar país ni nombre ni nada. Hasta que no confirmemos, porque también le cambiaron las placas que le hicieron en una de la ciudad cerca donde ella vive en el campo, le cambiaron las placas, por otras ella descubrió que no eran las de ella porque ella había tenido un problema en una vértebra y no aparecía en las que tenía anteriores, sí, la vértebra rota, y entonces le dieron otras. El día que le hicieron las radiografías en la clínica hubo un gran revuelo de médicos y todo, y gente que se metieron en la sala de radiografía, un impacto tremendo, le mandaron ir a buscar en la tarde y le entregaron otras y dijeron que no tenía nada. Bueno, en este momento estoy con un amigo médico español, estamos en conversaciones para traerla a España y hacerle unos exámenes como deben ser, pero el implante sí lo tiene. Yo no le toqué porque como está a la altura del pecho, pero una amiga mía, psicóloga, que me acompañaba, una reconocida psicóloga española, que también es amiga de... Somos las dos personas de su confianza, le tocó el implante. Esto querría decir entonces que los seres a los que pertenecían las momias de Nazca, entre ellos la momia María, no es que como muchos creen son cosas del pasado, ya no vienen, sino que tienen presencia actual en la Tierra y siguen desarrollando las mismas técnicas de implantes. Es decir, que en realidad esta civilización, sea cual sea, sigue visitando. El fenómeno ovni es real. Yo a veces me asombro un poquito, como y aquí en Perú que hay grupos y tal, de que están siguiendo los ovnis, se van de noche a las montañas. Es que de noche pueden ver cualquier cosa. Una luz, un satélite, y dice, ay, vi una luz y un ovni. No, eso no es así. Yo los filmo de día y pactadas con mensajes. Desde que he tenido contactos con esta persona, hace 2 años para acá, me llegan contactos y hasta con 7 testigos. 3 días antes, a la hora pactada, filmo y aparecen los ovnis, tengo fotografías. De día, no, aquí no hay problema de que es de noche, una lucecita, no. El cielo se ve un objeto, algunas de ellas tienen más de 100 metros de largo, las naves. Y... lo que estaba diciendo, que bueno, la variación de la hora pactada que ellos me dicen, el sitio y todo, nunca ha variado más de medio minuto, segundos solamente. Entonces yo no creía en nada de esto. Yo hace unos años era escéptico de este tipo, hasta que viví unas experiencias en Estados Unidos, en una expedición arqueológica por 7 estados americanos del suroeste, empezando en Oklahoma y acabando
en Texas y viví una experiencia delante de 2 científicos de la Universidad de Houston y de 2 científicos paleontológicos del Valle de los Dinosaurios de Colorado, Estados Unidos. Es decir, que no es y mi hijo que me acompañaba. La experiencia que tuve con un OVNI y con aviones de la Fuerza Aérea Americana a 250 kilómetros de Roswell, que de aquella, cuando yo fui en Roswell, casi no se hablaba, muy poco. ¿Y a qué civilización estarían perteneciendo? No, yo en eso no puedo dar datos, ni hay mucha... Es que hay mucha leyenda negra con esto y hay mucho... yo creo que de lo que circula por ahí de los ovnis solo puedo sacar un 5 o un 1%, porque la mayoría es todo, hay mucha... Sí, los avistamientos sí hay muchos muy buenos, todo, contactos también, pero lo que pasa es que se ha corrido mucho, que si estamos dominados por una raza reptiloide, que si fulanito... Se ha hecho toda una leyenda. Todo, que eso es toda una leyenda. Sí, probablemente existió una raza, lo estamos viendo por las nubes, probablemente sí existió una raza reptiloide, pero que nos estén gobernando. En estos momentos donde tenemos móviles y nos enteramos al momento de noticia y todo, es decir, que hoy en día, que nos quieren ocultar, hay tanta filtración hoy en día, eso de que si hay ciudades en la Luna, en Marte, y eso no está probado. Yo soy sé que he sido muy abierto, soy muy abierto, lo estoy contando, todo lo que os digo, soy muy abierto, pero eso de que a veces figuras de Marte, que son figuras humanas, que hasta petroglifos en Marte han visto... Hasta cráneos. Sí, pero esas fotos son bastante... la imaginación vuela mucho, como tenemos en Marcahuasi, que en Marcahuasi la mayoría de las figuras son naturales.